Ya, hola, somos el grupo 5 y a continuación les vamos a presentar nuestra investigación del paper Going Deeper with Convolutions. Nuestro grupo está conformado por Laura Werner, Jaime Cruz, Felipe Acevedo, que les habla, y Damián de Aguiar. Primero, un índice, el contenido de lo que abarcará esta presentación. Primero comenzaremos con una motivación y una introducción del problema. Luego, en segundo lugar, el problema y el enfoque para seguir con el trabajo relacionado, la metodología y el modelo, y luego experimento resultados, limitaciones, trabajo futuro y por último las conclusiones. Como contexto, en los últimos años las redes neuronales convolucionales, también llamadas CNNS, han transformado el campo de la visión por computador, ¿cierto? Logrando grandes avances en tareas como clasificación y detección de objetos. Sin embargo, estos avances se han logrado principalmente aumentando la profundidad de los modelos, lo que implica más parámetros, mayor riesgo de sobreajuste y un uso intensivo del alto costo computacional. Por otro lado, el gap que se busca resolver en este paper es el costo computacional excesivo, como se mencionaba anteriormente, donde un aumento uniforme de filtros en capas convolucionales consecutivas provoca un incremento cuadrático de estas operaciones, haciendo el entrenamiento y la inferencia muy costosos. También hay un riesgo de sobreajuste, que es lo que busca resolver este paper, también llamado overfitting, donde las redes más grandes tienen más parámetros, lo que las hace más propensas a memorizar los datos de entrenamiento en lugar de generalizar, especialmente si estos datos etiquetados son limitados. Y a esto también se le suma la creciente necesidad de eficiencia, en donde para aplicaciones en el mundo real, eh, en donde podemos ver el ejemplo de los dispositivos móviles. Pero la real pregunta de investigación es, ¿podemos diseñar una arquitectura de red que sea más profunda y ancha y por tanto más precisa, pero manteniendo un presupuesto computacionalmente constante? Entonces, la definición clara del problema en aspectos generales es cómo diseñar una CNN o esta red convolucional profunda y ancha, pero a la misma vez eficiente y precisa. Entonces, el problema surge porque al haber una mayor profundidad, implica que hay más parámetros y con esto hay más riesgo de sobreajuste o overfitting, ¿cierto? Y al haber un ancho excesivo de estos filtros, como una gran cantidad de filtros, eh, implica en que desencadena esto en un crecimiento cuadrático en el costo. También los problemas en estos en los modelos tradicionales es que no aprovechan estructuras sparse óptimas. Un poco del contexto del trabajo es que este se enmarca en las tareas de clasificación de imágenes y detección de objetos, en donde la clasificación es asignar una de 1000 posibles etiquetas a una imagen y la detección es dibujar cajas delimitadoras o también llamadas bounding box alrededor de objetos de 200 clases distintas. Por otro lado, los aspectos diferenciadores es en el módulo Inception, combina convoluciones 1 por 1, 3 por 3, 5 por 5 y pooling en paralelo y permite capturar también información multiescala dentro de una misma capa. Por otro lado, otro aspecto diferenciador es la reducción de dimensionalidad, 1 por 1 convoluciones, ¿cierto? En donde se utilizan como bottlenecks antes de aplicar operaciones costosas. También ayudan a mejorar la eficiencia sin perder expresividad. En tercer lugar, tenemos otro aspecto diferenciador que serían las arquitecturas eficientes y profundas, en donde el modelo Google Neat alcanzaría las 22 capas con solo 12 veces menos parámetros que AlexNet, que sería como la comparación, pero presenta una mejor precisión. Además, aplica clasificadores auxiliares para ayudar al entrenamiento y combatir el desvanecimiento del gradiente. Por último, otro aspecto diferenciador es la inspiración teórica, en donde este se basa en las ideas de estructuras sparse óptimas derivadas del trabajo de Arora et al. Mencionado en el paper, pero implementando
implementado, disculpa, usando componentes densos compatibles con como hardware actuales, CPU, GPU. Y aquí podemos visualizar la imagen que se muestra en el paper de la estructura de la red. Pasando al análisis crítico del trabajo previo, los modelos anteriores a Inception, em, bueno, primero, antes de Inception, las CNNs más exitosas se basan en arquitecturas lineales y profundas, como tenemos AlexNet en 2012, el cual introdujo ReLU y Dropout, pero era muy pesada con los parámetros, es decir, que tenía muchos parámetros. Eh, CFNet con Clarify en 2013 mejoraron la visualización y regularización y en 2014, eh, un año después, VGGNet usó exclusivamente convoluciones 3x3 con una gran precisión, pero tenía un alto costo computacional, 138 millones de parámetros. Entonces, la crítica común de estos modelos anteriores a Inception es que aumentan la profundidad y tamaño, que es una gran ventaja, pero sin- no se enfocan en la eficiencia ni escalabilidad. Esta es la crítica común de estos tres modelos anteriores. Y las inspiraciones directas serían Network, que se abrevia NIN, en donde se introdujo, en realidad es la principal inspiración. NIN propuso usar convoluciones uno por uno para aumentar el poder de representación de la red, visto como también microredes que analizan los patches. Y RCNN en el método de vanguardia para detección. Este era el método de vanguardia para detección, ¿cierto? Que descompone el problema en dos etapas, generar propuestas de regiones y luego clasificar con una CNN. Ahora pasando a los hallazgos claves y ventajas comparativas, tenemos en primer lugar una mayor precisión con menos parámetros, en donde Google Neat logró un error tipo 5, un muy buen error, de 6,67% en ImagineIt 2014, superando a eh, sí, BGG o BGG, con solo 12 veces menos parámetros, alrededor de 5 millones versus 138 millones, lo que implica una misma o mejor precisión. En segundo lugar, tenemos el procesamiento multiescala inteligente, en donde a diferencia de BGG y AlexNet, Inception procesa en paralelo con filtros de distinto tamaño. Entonces, captura contextos locales y globales al mismo tiempo, en la misma capa. Y una comparación frente a AlexNet es que Google Neat obtiene una precisión significativamente mayor, ¿cierto? Utilizando 12 veces menos parámetros, demostrando una eficiencia de recursos muy superior. En tercer lugar, tenemos la reducción computacional realista, en donde se realiza un uso extensivo de uno por uno convoluciones, como bottlenecks, que se habló anteriormente, que son estos compresores, lo que permite entrenar entrenar estas redes más profundas sin colapsar la memoria GPU. Y frente a NIN, que sería como la comparación que se logra visualizar ahora, em, NIN usaba las convoluciones uno por uno con un fin teórico que mejoraba la presentación. Google NIN las adapta con un fin práctico y crucial, en donde la reducción de dimensionalidad para eliminar cuellos de botella computacionales. Es decir, que la reducción de dimensionalidad para eliminar cuellos de botellas computacionales es lo que logra realizar Google Neat. Y esta sería su ventaja fundamental. Un cuarto hallazgo clave sería el entrenamiento más estable, en donde se introducen clasificadores auxiliares intermedios en estas capas intermedias, ¿cierto?, para estabilizar el aprendizaje. Y algo que no estaba explorado en redes anteriores, donde se mejora el flujo de gradiente y se reduce el sobreajuste, y una innovación no vista que en los modelos anteriores. Y por último, el hallazgo clave es la versatilidad de clasificación y detección, donde la arquitectura se adaptó para tareas de detección como RCNN y em, obteniendo el primer lugar sin usar regresión de bounding box, que se mencionó anteriormente, que eran estas cajas, mostrando su adaptabilidad.
Y una comparación versus RCNN es que reemplaza, Google Init adopta el pipeline de RCNN, pero lo mejora al reemplazar el clasificador base por su arquitectura Inception, que es más potente y eficiente. Siguiendo con la metodología del modelo GoogleNet basado en Inception, este propone una arquitectura profunda pero eficiente gracias a este módulo en Inception, claramente. En este pipeline general partimos desde una imagen RGB de 224 por 224 píxeles, donde se aplican capas convolucionales estándar con pooling y luego aplicamos varios bloques de Inception que son el centro de este modelo, del GoogleNet. En lugar de usar capas densas al final, utilizamos Google Average Pooling, lo que reduce la cantidad de parámetros y además nos permite eliminar riesgos de sobreajuste o de overfitting. Durante el entrenamiento, además, se agregan dos clasificadores auxiliares para que en este caso nos ayuden a estabilizar los gradientes en redes profundas. Siguiendo con la siguiente. El módulo Inception realiza varias operaciones en paralelas, como podemos ver aquí en la imagen, convoluciones uno por uno, convoluciones 3x3, convoluciones 5x5 y además max pooling, como se puede ver aquí al final. Esta estructura busca capturar diferentes patrones a diferentes escalas en la imagen y luego concatena todas las salidas. La clave principal está en las convoluciones uno por uno, como podemos ver aquí en la imagen de abajo, ya que estas permiten reducir la dimensionalidad antes de aplicar filtros más costosos, lo que mantiene al modelo más liviano. Por otro lado, esto permite que la red sea más profunda y ayude, o sea, más profunda y ancha, pero sin explotar el número de parámetros que se le ingresan al modelo. Y como se entrenó con SGD Momentum, la tasa de aprendizaje decreciente y poly average, se logró un entrenamiento estable. Siguiente, con la siguiente slide, cómo funciona el Inception Module. Aquí tenemos, se observa el pseudo código resumido, donde principalmente el módulo de Inception es el bloque básico de Google Net y su clave está en procesar la información en paralelos a diferentes escalas. Eh, Podemos ver que existe una convolución uno por uno que actúa como un cuello de botella para reducir la cantidad de parámetros que se le ingresan al modelo. Bueno, la convolución 3x3 y la convolución 5x5. Además, está el max pooling, seguido con una convolución uno por uno para mantener la compatibilidad de las dimensiones. O sea, entra uno por uno para que después salga una convolución uno por uno también. Y así tener la compatibilidad de dimensiones. Luego todas estas salidas se concatenan. Este diseño principalmente permite capturar patrones de diferentes tamaños, controlar el costo computacional y facilita apilar muchos módulos sin que la red se vuelva manejable. Además, entre bloques se aplica pooling con Stray 2 para reducir la resolución de manera controlada. Siguiendo con la siguiente slide. La estructura de la red sugiere que son 22 capas con parámetros. Primero aplica unas pocas capas con convoluciones, es decir, dos convoluciones estándar. Y luego apila 9 módulos Inception. Apila 9 módulos Inception. Se usa Activation Relu en todas las capas. Como se mencionó anteriormente, se añaden clasificadores auxiliares, en este caso dos, para evitar que se desvanezcan los gradientes de una red tan profunda. Y finalmente se reemplazan con Fully Connected por un eh, Global Average Pooling, y lo que hace que el módulo sea más liviano y robusto, reduciendo el número de parámetros y disminuyendo el riesgo de overfitting, como se explicó anteriormente una slide atrás.
Siguiendo con las ecuaciones principales, encontramos la convolución uno por uno, que es la reducción de dimensionalidad. Se usa para mezclar canales y, como les dije, reducir la dimensionalidad. Para cada píxel combina todos los canales de entrada y genera un nuevo canal. Esto permite aplicar menos filtros 3x3 o 5x5, ahorrando cálculos. Y además su uso como cuello de botella es clave para mantener el modelo eficiente. Siguiendo a las siguientes ecuaciones principales, tenemos la convolución 3x3 y 5x5, que son las que capturan captura de patrones espaciales. En este caso, estas convoluciones permiten capturar patrones locales en las imágenes, bordes o esquinas. Bordes, esquinas o texturas funcionan como una lupa que recorre la imagen buscando coincidencias dentro de todos los píxeles, y al aplicarlas en paralelo y a distintas escalas, el módulo Inception captura información más diversa y valiosa. Pasando a Max Pooling, Max Pooling nos permite reducir la resolución de la imagen en este caso, pero mantiene la activación más fuerte en una región. Esto hace que la red sea más robusta a pequeñas variaciones de ruido. Además, reduce el tamaño de los mapas de características, ayudando a controlar el costo computacional. Finalmente, pasando a Softmap, eh, tenemos que la función softmax transforma los scores del modelo de probabilidades, lo que permite interpretar la salida como una distribución sobre las clases. Esto es útil especialmente en clasificación multiclase porque mantiene la suma total en uno, ya al ser una sumatoria. Finalmente, dentro de los supuestos y condiciones de validez del modelo GoogleNet, se encuentra que este asume varias cosas. Primero, que los patrones relevantes están a distinta escala, es decir, uno por uno, 3x3 y 5x5, debido al uso de filtros. Segundo, que al aplicar la reducción uno por uno es suficiente para evitar explotar el número de parámetros, es decir, que, que no haya exceso de parámetros. Por otro lado, el modelo depende del Data Augmentation. Esto para evitar que el modelo se tienda a sobreajustar. Y finalmente, los clasificadores auxiliares, que eran los dos iniciales, se usan solamente en la etapa del entrenamiento para facilitar la retropropagación en redes profundas. Bien, ahora que entendemos la arquitectura, veamos cómo se puso a prueba. Esto se hizo en la competencia ImageNet de 2014, que en su momento era la competencia de edición por computadora más prestigiosa del mundo. En este caso se usó un dataset de más de 1 millón de imágenes, utilizando 50.000 imágenes como validación, en donde cada imagen puede pertenecer a una de las 1.000 clases. Y importante, en este caso, los autores del paper no utilizaron datos externos para entrenamiento del modelo. En este caso, nos indica que el rendimiento que obtuvo se debe a la calidad y la eficiencia de la arquitectura, más no de los datos extra que pueden haber tenido, que en este caso no utilizaron. Así, Google compitió en dos tareas. Primero, la clasificación de imágenes, en donde el modelo recibe una imagen y debe decir qué objeto principal contiene. La métrica clave que se usó para evaluar esta tarea fue el error top 5, que es en donde la predicción se considera correcta si la etiqueta verdadera está en cualquiera de las 5 respuestas más probables del modelo. La segunda tarea, más compleja, es la detección de objetos. Aquí el modelo no solo debe decir qué objeto hay, sino también dibujar una caja precisa a su alrededor. El rendimiento se mide en este caso con la precisión media promedio, el MAP, que evalúa tanto la clasificación como la localización misma del objeto. Finalmente, el entrenamiento de esta red se hizo con un procedimiento clave que llegaron después de múltiples iteraciones, en donde, partiendo para evitar el sobreajuste, se aplicó Data Augmentation intensivo, tomando parches de imágenes de diferentes tamaños y proporciones, aplicando distorsiones fotométricas. Siguiendo con eso, el motor de entrenamiento utilizado fue descenso de gradiente estocástico con un momentum de 0,9. Utilizaron una tasa de aprendizaje que disminuía de forma programada, bajando un 4% cada 8 épocas, para disminuir ajustes finos para permitir ajustes finos a medida que el modelo converge. Como mencionamos también en la parte de la metodología, una de las técnicas clave fue el uso de clasificadores auxiliares durante el entrenamiento. Estos actúan como supervisores adicionales que aseguran
de que las capas intermedias aprendan características útiles inyectando gradientes directamente en ellas. En este caso del entrenamiento, estas capas tuvieron un peso de 0,3, o sea, un 30% sobre los resultados de la capa final. Y bueno, finalmente el modelo de inferencia no usó la última versión, sino que se usó el promedio de pesos de las últimas iteraciones, una técnica en este caso llamada Polyag Averaging, que generalmente produce modelos más robustos. Entonces, a la hora de clasificación, vemos que GoogleNet efectivamente ganó, sino que también estableció un nuevo estado del arte, en donde llegó a un 6,67% de error top 5, en donde si se compara con el año anterior, disminuyó un 40% con Clarify, cuál fue el modelo ganador del año pasado, del año anterior, y también batió a su competidor más cercano, que es BGG, que en este caso es una red mucho más pesada computacionalmente. Este resultado demostró que la arquitectura Inception era superior en predicción y eficiencia, y todo esto también destacando sin usar data externa. Y también, bueno, los autores muestran cómo este 6,67% se construyó. En el punto de partida era con un solo modelo y una sola vista de imagen, lo cual ya era bueno y ya superaba el ganador del año anterior con un 10,07% de error. Luego se aplicó una estrategia de testeo agresivo que mencionamos, con 144 recortes por imagen, logrando bajar el error más de 2 puntos, llegando a 7,89%. Esto demuestra también el poder de analizar la imagen desde múltiples perspectivas. Y finalmente, el último gran salto lo dio el ensamble con 7 modelos al promediar las predicciones de todos, puliendo aún más el resultado y alcanzando la cifra ganadora de 6,67%. Así que claro que la victoria fue una combinación de una arquitectura de buena base y también una estrategia de inferencia exhaustiva, iterativa, para llegar finalmente a la mejor combinación que dé el mejor resultado. Y bueno, esto no solamente termina con la clasificación, sino también en la competencia de detección. Google también obtuvo el primer lugar. Aportaron un enfoque de RCNN, que era el estado del arte, pero con una modificación crucial, reemplazando la red que RCNN usa para clasificar las propuestas de regiones por su propia arquitectura de Google. Y bueno, como vemos en la tabla, esta estrategia los llevó nuevamente al primer lugar, con un MAP de 43,9%. Esto es muy significativo porque demuestra que la capacidad de arquitectura Inception para aprender características visuales potentes no solo servía para clasificar una imagen completa, sino también para tareas más finas, como localizar objetos dentro de ella. Y para terminar, es interesante ver el impacto que tuvo el ensamble en la tarea de detección. Un solo modelo de GoogleNet ya era competitivo, alcanzando un 38% de MAP, lo que lo situaba como el segundo mejor. Sin embargo, al combinar predicciones de un ensamble de 6 modelos, de rendimiento dio un salto de casi 6 puntos, llegando al 43,9% final. Esto confirma que, al igual que la clasificación, la estrategia de ensamble fue un factor determinante para la victoria. Bueno, pasando a la sección de limitaciones, lo primero es el costo computacional. Se requiere de un hardware potente y entrenamiento distribuido. A pesar de que, como se mencionó antes, GoogleNet es más eficiente que BGGNet, por ejemplo, en cuanto a número de parámetros, utiliza solamente 5 millones de parámetros frente a los 138 millones que utiliza BGGNet. A pesar de esto, su entrenamiento sigue siendo computacionalmente intensivo. Esto se debe, por una parte, a la profundidad de la red y, por otro lado, a la composición paralela de los módulos de Inception. El segundo punto como limitación es el diseño manual de la arquitectura. El diseño de los módulos de Inception fue hecho a mano, basado en intuiciones de eficiencia espacial y de distribución de la información. Esto implica que el modelo es poco sistemático. Los autores, de hecho, reconocen en el paper que sus elecciones fueron empíricas. Y por otro lado, escala mal. Es decir, adaptar el modelo a nuevas tareas puede implicar rediseñar parte o toda la arquitectura. Un tercer punto es la estructura rígida. La arquitectura de GoogleNet está específicamente diseñada y optimizada para la tarea de clasificación de imágenes en ImageNet. Esto significa que, a pesar de que el modelo es modular, gracias a los bloques de Inception, no fue pensado como una arquitectura fácilmente transferible a otras tareas, como por ejemplo la detección de objetos, la segmentación semántica o la clasificación con otro tipo de resoluciones. Esto genera, a su vez, que adaptar la red a otras aplicaciones no es sencillo. El último punto es la dependencia de grandes volúmenes de datos.
el modelo puede sobreajustarse en datasets pequeños o que tienen poca variabilidad. A pesar de que, como se mencionó antes, se utilizan técnicas como el dropout y el data augmentation, GoogleNet igual puede sobreajustar cuando se entrenan datasets que son muy pequeños, porque al final la profundidad y la complejidad de la estructura del modelo em, puede, puede memorizar patrones en lugar de estar aprendiéndolos de una forma más general y que de esta forma se evite este overfitting. Luego tenemos el trabajo futuro. Lo primero es la reducción de la complejidad. Como mencioné antes, los autores mencionan que se puede mejorar la eficiencia del módulo Inception factorizando convoluciones grandes, grandes como de 5x5 en secuencias de convoluciones más pequeñas de 3x3. Como segundo punto, tenemos el evaluar mejoras empíricas del diseño. ¿Ya? En el paper, también lo mencioné antes, se aclara que muchas decisiones de diseño fueron empíricas. Entonces, esto significa que hay potencial para explorar variantes del modelo Inception para obtener, obviamente, mejores resultados. Ejemplo de esto es como uso de técnicas como búsqueda de arquitectura neuronal, aprendizaje por refuerzo o algoritmos evolutivos. Todo esto con el fin de explorar más variantes, obviamente, y permitir de esta forma adaptar las redes a tareas específicas o encontrar también arquitecturas más eficientes. Otras ideas, que son los dos puntos que vienen, que están fuera de lo que dice el paper, pero que creemos que es pertinente tenerla en la sección de trabajo futuro, es las aplicaciones más allá de la clasificación. GoogleNet fue optimizado para la clasificación de ImageNet, pero el diseño modular puede adaptarse a otras tareas, como por ejemplo la detección de objetos, la segmentación semántica, o incluso tareas relacionadas al área de la salud, de las ciencias, tareas satelitales, entre otras. Y por último, la optimización para entornos de baja capacidad computacional. Esto implica, obviamente, reducir aún más el número de operaciones y pesos y usar arquitecturas inspiradas pero más ligeras. Un ejemplo de esto es MobileNet, que es una red optimizada que usa convoluciones separables por profundidad para disminuir de esta forma el costo computacional. Para concluir, las implicancias de Going Deeper with Convolutions van más allá de haber ganado una competencia, sino que ese trabajo generó un cambio de paradigma y podemos resumir las contribuciones en 3 hitos clave. Por un lado, el enfoque que se ocupó es que lograron entregar evidencias sólidas de que su hipótesis era correcta en torno a que es posible aproximar una estructura de red dispersa, teóricamente óptima, con bloques densos que son prácticos para el hardware de la época y actual. Esto cambió el enfoque de la industria, pasando de la fuerza bruta, que es simplemente añadir más parámetros, a la búsqueda de un diseño arquitectónico más inteligente y eficiente. Segundo, en cuanto a la arquitectura, este enfoque se materializó en el módulo Inception, que no fue solo una idea, sino un bloque de construcción concreto, reutilizable y escalable que permitía a las redes ser más anchas y profundas de manera controlada. La fortaleza de esta arquitectura quedó demostrada, según lo señalado por los autores, incluso en tareas de detección donde obtuvieron resultados competitivos sin aplicar todas las optimizaciones posibles como la regresión de bounding box. Y finalmente, en el plano técnico, las herramientas que hizo todo esto posible fue la adaptación pragmática de la convolución de uno por uno. Aunque ya existía, este paper lo consolidó como una técnica indispensable para la reducción de la dimensionalidad, que hoy en día este concepto de cuello botella terminó siendo fundamental para múltiples arquitecturas modernas. Por lo tanto, para conectar con la motivación que presentamos al inicio, el verdadero legado de GoogleNet es que redefinió el significado de ir más profundo. No se trata solo de añadir más capas, sino de profundizar en la comprensión de cómo diseñar redes eficientes. Demostró que para escalar un rendimiento, primero había que ser más inteligente con nuestro presupuesto computacional. Esa fue nuestra presentación. Muchas gracias.